Gracia, misericordia y paz sea con vosotros, amado hermano, amada hermana, que me escucha en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, primer día de la semana, bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad en eternidad. Hoy es primer día de la semana del mes sexto, el primero del mes y primer día de la semana, ¿verdad? Porque el séptimo día es el día sábado. Y que el Dios de misericordia, que durante esta semana que pasó nos rodeó con su bondad, proveyéndonos alimento, proveyéndonos calzado, vestido y cubrió nuestras necesidades, ¿verdad? Se manifestó su misericordia al darnos paciencia para soportar los dolores y luego en su nombre los dolores desaparecían. Gloria a Dios. Nos dio alimento. Gloria a Dios durante toda esta semana. También envió a su ángel a guardar nuestras salidas y nuestras entradas en Cristo Jesús. Hoy, pues, primer día de la semana, vamos a estudiar el Corán Sagrado, ¿verdad? La última vez que lo estudiamos estuvo en, no recuerdo, yo creo que fue la sura 48, 49, ¿verdad? Pero como yo no preparo, yo solo abro y donde siento que el Espíritu me dice, vamos a predicar. Gloria a Dios. Pero siempre honramos al Eterno cuando predicamos la Santa Biblia y cuando predicamos en el Corán Sagrado. Leemos de costumbre, sin faltar, el capítulo número 1, la sura número 1, Al-Fatahah, de la aleya 1 a la aleya 7, del verso 1 al verso 7. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores y no el de quienes merecieron tu ira, ni el de los extraviados. Bendecido sea Jehová nuestro Dios, glorificado sea Alá. Adonai Elohim Shabbat, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aleluya. El Señor del universo, el potente, el bondadoso, el piadoso, el compasivo, el sabio. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a estudiar la sura 22, el capítulo 22 que se llama el capítulo en el nombre de Dios clemente y misericordioso. Vamos a estudiar el sura 22, capítulo 22, ¿verdad? Del verso 1, ahí estudiaremos, hasta donde el Espíritu de Dios nos tome. Entonces viene así al-Hajj, la peregrinación. Oh humanos, temed a vuestro Señor, el temblor que procederá. La hora es algo terrorífico. Oh humanos, temed a vuestro Señor. El temblor que procederá, la hora es algo horrorífico. El Señor nos amonesta y nos llama. Por eso viene y dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino. Aquí
en el verso 1 nos dice, oh humanos, nos habla a todo. Igual como Él nos invita en los evangelios, el que quiera venir en pos de mí, no lo obliga, sino que Él viene y en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él nos llama. Oh humanos, temed a vuestro Señor. Aquí la concordancia en los evangelios está cuando el maestro de Nazaret, el Señor Jesús, nos dice, no temáis al que mata el cuerpo, porque nada más puede hacer. Temed al que mata el cuerpo y el alma juntamente en el infierno. Entonces, oh humanos, temed a vuestro Señor, ¿verdad? Porque fuera de Dios no tenemos a otro Señor. Fuera de Dios, el Señor de nosotros sería Satán, Jehová lo reprenda. Porque sobre los que no tiene potestad, sobre nosotros los que hemos abrazado el nuevo pacto en Cristo Jesús. Luego nos dice, el temblor que procederá la hora es algo terrorífico. La concordancia está en Apocalipsis, cuando Juan nos dice un gran terremoto fue hecho. Que procederá la hora es algo terrorífico. El maestro de Nazaret viene y nos dice que habrán guerras, rumores de guerra. Cuando los apóstoles le preguntan cuándo será el fin, y le dicen, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre y te dirán, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, no creáis. Pero dice que habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, pero todavía no es el fin. Lo llama principio de dolores. Por eso temed a vuestro Señor el temblor que procederá la hora. Principio de dolores, la hora del rendimiento de cuentas, la hora que viene y en que nosotros pasaremos a la presencia de Dios. Luego podemos venir ahora para predicarles a los musulmanes. Oh humanos, temed a vuestro Señor. Vemos aquí que recientemente miramos en la noticia que un joven vino y mató a una pareja judía. El tal lo hizo por odio, quebrantando la ley que dice amaos los unos a los otros, quebrantando la ley que dice amad a vuestros enemigos. Este odio de palestinos contra Israel viene después de el Holocausto, que las naciones comenzaron a traer a los judíos a su tierra, a la tierra de Israel, y lo reconocieron como Estado. Y Palestina pues también quiere ser reconocido como Estado. Pero vienen y utilizan la fuerza, ¿verdad?
y sus líderes que estudian el Corán, ¿verdad? El libro sagrado, el Corán, que viene a incitar a jóvenes, viudas, hombres y mujeres a matarse juntamente para matar a otros. A ellos les miente porque le dicen palabra de hombre, ¿verdad? Le dice que vas a tener un lugar especial en el cielo, porque así lo dice el Corán. El Corán podrá decirlo, pero no será esa la revelación de lo que quiere decir el versículo. Porque el que te enseña a vos la guerra santa te está enseñando a derramar sangre. Porque los que murieron en el sendero de Dios no entienden que morir en el sendero de Dios es lo que murieron predicando el evangelio. Los musulmanes que murieron recitando el Corán a otros. Eso es morir en el sendero de Dios. No morir en el sendero de Dios que te va a enfrentar grupo contra grupo y sangre va a ser derramada y moriste. Esa no es. La guerra santa es la guerra de la carne contra el espíritu. Porque mientras nosotros vivimos en la carne, hermano árabe, hermano creyente musulmán, ser musulmán significa ser creyente, la palabra musulmán significa creyente. Entonces, nosotros estamos en pecado. Porque mientras nosotros, por eso Dios nos llama infieles. Porque todo lo que hagamos con la carne, referente a la carne, ¿verdad? O agasajar la carne, Dios nos va a considerar infieles. Porque el pago del pecado es la muerte. Y podemos estar recitando el Corán 25 veces al día, o 50 o 100 veces. Eso no nos garantiza el bienestar que leemos en el Corán, la bendición de entrar al cielo directamente. Antes nosotros hemos quebrantado. Cuando tú derramas sangre, cuando vos venís y odias a tu prójimo, porque tus líderes te han enseñado a odiar y te mienten diciéndote que si matas a un cristiano o a un judío, estás haciéndole un bien a Dios. Pues para vos entender el Corán, tienes forzosamente que los versos, las aleyas que vos lees en el Corán sagrado, en los diferentes libros, su traducción, su significado de lo que lees va a estar o en la Torah o en los evangelios. Como por ejemplo, siempre comienza todo libro, que es lo que me encanta de este libro, el Corán Sagrado, comienza en el nombre de Dios clemente y misericordioso. ¿Dónde está la concordancia en la Torah? Primeramente buscamos en la Torah, porque el Corán Sagrado te dice los libros iluminados, ¿verdad? La Torah y los evangelios. Entonces, ¿dónde está la concordancia con la Torah? Cuando Moisés le dijo al Eterno, a Jehová Dios, nombre de Dios en español, le dijo que quería ver su rostro. Y le dijo Jehová que no había hombre que lo mirara su rostro y viviera en su santidad, pues en su
omnipresencia, omnipotencia, omnisciente, en la pureza de que Él es Dios. Mirarás mis espaldas, le dijo. Te pondrás en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Y luego que te cubra, mirarás, quitaré mi mano y mirarás mis espaldas. Otro día podríamos predicar acerca qué significa que mirar a la espalda de Dios. Pero vamos, que Él dice que Él iba a pronunciar su nombre. Y luego viene y dice, cuando comienza a hablar Dios, que Moisés se cubrió rápido. Jehová, 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 Dios grande, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, en benignidad y verdad, pero que de ninguna manera justificará al impío. Entonces vemos la concordancia con que comienzan los libros, en el nombre de Dios clemente y misericordioso. Ahora, la concordancia con los evangelios en la Aleya 1, humanos, temed a vuestro Señor, está en las palabras del Maestro de Nazaret, que nos dice, no temáis al que mata el cuerpo, porque nada más puede hacer. Vemos aquí a este joven que mató a esta pareja. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo después de que ya los cuerpos quedaron inertes? ¿Qué fue de él? ¿Qué va a hacer de él en esta vida? ¿Y qué va a hacer de él después de que pase la línea de la vida y de la muerte? Ahí no está. Si se da cuenta, ustedes desen cuenta, hermanos musulmanes, no te dejes incitar por aquellos radicales que te enseñan que derramando sangre Dios va a ser del agrado de Dios. Jehová reprenda a Satán, Jehová reprenda a Ibilis. Porque la palabra te manda, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¿No te gustó, verdad, hermano palestino, cómo te trató Israel después de que tus cabecillas acecharon a los inocentes e hicieron aquella matanza, verdad? ¿No te gustó cómo reaccionó Israel? ¿Y por qué lo hacía? No contra vos, ciudadano común palestino, sino porque tus guías espirituales te incitaban a vos a que ofrecieras tu vida en vez de escuchar lo que se lee en la Torah. Que si vos sabés, si oís el sonido de la trompeta, es decir, que tus líderes espirituales atacaron a Israel, luego Israel reaccionó y ya sabían lo que venía. Entonces, el que oye el sonido de la trompeta se lee en Ezequiel, dice, si oyeres y no te apercibieres. ¿Cuál era la razón de cómo te podías apercibir vos? Partiendo de los lugares, apartándote de los lugares donde tus guías se metían entre ustedes. Y de ahí fue la matancina que se dio. Y no por culpa de Israel, sino porque la locura de ustedes de creerle al hombre. Porque ellos son hombres inmundos. Leerán el Corán, pero son hombres inmundos. Porque la gloria de Dios, la pureza de Dios, ningún ser humano la va a alcanzar. Por eso yo que siempre digo que soy inmundo. Porque se lee en la Torah que nuestra justicia
es como trapo de inmundicia. Y el trapo de inmundicia es lo que en la sociedad moderna de hoy llama cótex, toallas sanitarias. La mujer en aquellos tiempos pues usaba un trapo que lo usaba en sus partes para detener el flujo sanguíneo de su apartamiento. Entonces tus guías te han engañado hasta el día de hoy y te siguen engañando. Ves a ese joven que viene a decir que mató a eso y luego grita: liberen a Palestina. ¿Qué hizo? Se hizo daño a él mismo. Porque en la Torah, el Eterno, para que nosotros no quebrantemos el mandamiento en el nuevo pacto, el nuevo mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, dice el Maestro de Nazaret, el siervo, como lo llama el Corán Sagrado. Jesús era un siervo, el siervo de Dios, el mensajero de Dios. Un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y luego viene y dice: vendrán días que el hombre matará creyendo que hace bien a Dios. Entonces vemos la concordancia de que te dice a vos, hermano árabe, musulmán, temed a vuestro Señor. Y el Maestro de Nazaret, el mensajero, viene y dice: temed al que mata el cuerpo y el alma juntamente en el infierno. Porque el Corán Sagrado es la descripción, lo que nosotros los humanos vamos a padecer en el día de nuestra visitación, en el día del rendimiento de cuentas, en el día en que nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras palabras sean expuestas delante del Eterno, para que se cumpla lo que dice Pablo, que en los libros iluminados de los evangelios, que dice: en aquel día conoceremos como fuimos conocidos, ¿verdad? Entonces, temer el que mata el cuerpo juntamente en el infierno. Y luego el maestro agrega: donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Y cómo nos llama el Corán Sagrado ese lugar? Horrendo lugar es este. Por eso te dice: temed a vuestro Señor. El temblor que procederá la hora es algo terrorífico. Podemos decir que también nosotros, por el miedo, porque en nuestro espíritu, nuestra alma siente lo que le espera a esa alma, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea niño, excepto que el niño tiene directo al cielo, entrada directo al cielo. Más el joven y la joven, el hombre, la mujer, pues nosotros debemos de pasar un juicio el día del rendimiento de cuentas, lo llama el Corán Sagrado, ¿verdad? Entonces, él dice el terror, el que procederá. Podemos decir a nosotros, a veces con el miedo, nos ponemos a temblar. ¿Será a eso que se refiere el Eterno a decirnos que temamos a nuestro Señor, el temblor? Luego dice que cuando somos resucitados, ahí los verás con los ojos desorbitados. Cuando salgamos de nuestra tumba, estaremos con nuestros ojos pelados, decimos en español, ¿verdad? Y sorprendidos, porque ya vemos en el lugar, nuestros ojos, que estábamos muertos y de repente volvimos a la vida.
Y que eso, al mirar todo eso, tal vez Dios nos permitirá ver el infierno. Creo que sí, porque en los libros iluminados vemos la parábola del rico y de Lázaro. Y Abraham y Lázaro estaban en los jardines de las delicias, como lo llama el Corán Sagrado. Estaban en los jardines de las delicias y pudieron ver hacia el infierno. Y el rico le dijo que enviara a Lázaro. Y dice que no se puede pasar. Entonces por eso dice el Señor que es algo terrorífico, que precederá la hora, ¿verdad? El verso 2, el día que lo veréis, toda madre olvidará lo que amamantaba, y que toda mujer encinta abortará su carga. El día que lo veréis, toda madre olvidará lo que amamantaba. Mientras nosotros tenemos vida, ¿verdad? Nuestros padres se preocupan por nosotros. Cuando somos niños están pendientes de las cosas que necesitamos. Están pendientes que nosotros, cuando estamos aprendiendo a caminar, no nos golpeemos severamente, ¿verdad? Mientras estamos en la vida. Porque esa era su responsabilidad. Esa era la responsabilidad de nosotros como padres. Que nuestros hijos, la misericordia de Dios que nos permitió ser llamados padres, ese ser inocente necesita de nuestra ayuda hasta que nosotros le enseñemos a valerse por sí mismo. Y en medio de esa enseñanza está el reconocer en su vida la presencia de Dios y reconocer en su vida que todas las cosas que nosotros las obtenemos por parte de la misericordia de Dios y no por nuestras obras, ¿verdad? Entonces viene y dice que el verso 2, el día que lo veréis, toda madre olvidará lo que amamantaba. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, el momento de miedo, de angustia, de lo que viene y se olvida. Y corre y trata, correrá para salvar su vida o cuando vea todos el sufrimiento que procede, ¿verdad? Entonces, toda madre olvidará lo que amamantaba. Y toda mujer encinta abortará su carga. La concordancia se da en los evangelios, en los libros iluminados del evangelio. Cuando el maestro de Nazaret nos dice, cuando le preguntaron cuándo sería el día, nadie lo sabe, ni aun los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Es lo que dice, que Él es el único que tiene poseedor del día del juicio. Pero dice, el maestro nos habla y nos dice, ay de las mujeres preñadas, ay de las mujeres que están encinta ese día. ¿Ves? Por eso vemos aquí que el miedo, la tensión, tan fuerte va a ser la conmoción que la mujer encinta pues dará a luz, o vivo o muerto, no se sabe, ¿verdad? Y aunque en la Torah viene, Dios dice que que le dijo a Israel que debido al hambre, debido a que el hambre atacará en esos días, que no hay esperanza para nadie, dice que las mujeres comerían a sus hijos, ¿verdad? Para poder ellas alimentarse.
No sé si a eso se referirá esto que viene el día que veréis que toda madre olvidará lo que amamantaba. O es decir que debido a que comienza a temblar sale en carrera y primero ella y se olvidó que tenía hijos y se verá eso también. Pero nuestro Dios es quien da, a Él pertenece la revelación, ¿verdad? Él dice, y verás a toda mujer encinta abortar y tú verás las gentes ebrias sin que ellas estén ebrias, pero el castigo de Dios es severo. Verás las gente ebrias. ¿Cuál es la gente? ¿Cómo es la gente ebria? El ebrio es el que nos mantiene el balance. Así también nosotros, cuando dice que vendrá un gran terremoto. Entonces, cuando vamos nosotros caminando encima de las piedras, ¿verdad? Entonces nosotros perdemos el balance, ¿verdad? Y el ebrio, el que toma la bebida, pues también se porta de la misma manera. Entonces, verás la gente ebrias sin que ellas estén ebrias, pero el castigo de Dios es severo, ¿verdad? Sin que estén ebrias, es decir, sin haber comido, o mejor dicho, bebido bebida embriagante, licor, ¿verdad? Entonces es que cuando nosotros en medio de él, entonces queremos y andaremos. O el temblor nos hará tropezar y estaremos como que si estamos tomados de licor. El verso 3, pero sin que ellos estén ebrias, pero el castigo de Dios es severo. El castigo de Dios es severo primeramente mientras nosotros estamos con vida y nosotros no nos hemos acercado o hemos puesto en nuestro corazón de buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Y estamos con vida, pero ¿qué dice el Eterno? Que si nosotros vivimos, lo dice en la Torah, si nosotros vivimos 100 años, de 100 años seremos malditos. ¿Por qué? Porque les he dicho en predicaciones anteriores que la tierra está regida por dos cosas: la bendición y la maldición. El hombre tiene su propia manera de expresarse. Con la bendición lo llama suerte, y con las cosas que le salen mal le llama mala suerte. Entonces Dios, el Eterno, nos habla en el mismo lenguaje que nosotros hablamos y nos dice: la buena suerte y la mala suerte están en las manos de Jehová nuestro Dios. Por eso viene, dice, y el castigo será severo. Primero, aquí, mientras estamos con vida, el Señor angustia nuestros espíritus, nuestras almas, nuestras vidas, al darnos escasez. Luego, a otros les da mucho, y el que recibe mucho se agasaja y dice que no tiene necesidad de Dios y solo piensa en deleitar su vida o gozar la abundancia que Dios le da, ¿verdad? El Corán lo llama como un gozo momentáneo, ¿verdad? Entonces, el verso 3, hay gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento y que siguen a todo diablo rebelde. Gloria a nuestro Dios. Vamos a escudriñar a través de las Escrituras, ¿verdad? La concordancia, y yo que les demuestro que el Corán Sagrado, la Torah y los Evangelios son uno solo. Y para entender al Corán Sagrado es obligatorio que nosotros busquemos la
Leamos la Torah y los evangelios. El verso 3. Hay gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento. ¿Dónde está esta discusión? Vemos aquí el árabe dice que el Corán sagrado es que la religión árabe es la verdadera religión acerca de Dios. La Torah, los judíos, la Torah que fue dada a los judíos, ellos dicen de que Israel es el pueblo escogido. Y los evangelios que se le fue dado a los gentiles, los evangelios a los gentiles, la Torah a los judíos y el Corán sagrado a la descendencia de Ismael. Y no solamente de Ismael, porque recientemente el Eterno, escudriñando las Escrituras, me reveló que además de Isaac, además de Ismael y de Isaac, el Eterno tuvo otros hijos después de la muerte de Sara, que cuando se casó con Setura. Y yo creo que Setura le tuvo 12 hijos que vivieron allá en esos lugares, ¿verdad? Por eso yo digo que todos la región del Medio Oriente, todos son parientes. Y porque Dios en su inmensa sabiduría, ¿verdad?, vio que la simiente santa, cuando le dijo a Israel, lo reconoció como pueblos, le dijo: no vas a emparentar ni harás conforme a las costumbres de los pueblos que están alrededor de ti, porque vos sois pueblo escogido, pueblo santo a Jehová. Entonces, vino Abraham, se casó con Setura, su mujer, después de que murió Sara, y le parió 12 hijos, ¿verdad? Entonces dice, hay gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento y que siguen a todo diablo rebelde. Entonces, vemos que el árabe dice que los musulmanes son la verdadera religión. Vemos aquí el testigo de Jehová. Dice que ellos son los verdaderos, porque se lee en la Escritura que vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Pero luego los testigos de Jehová no se dan cuenta que en los evangelios el Señor viene y dice: vosotros sois mis testigos. El Señor Jesús, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en todas las partes, en Samaria y en todas las partes de la tierra. Le dice a los apóstoles. Y el judío dice que es el pueblo escogido de Dios y que la religión judía es la correcta. Pues debemos al católico, al hermano católico, que también viene y dice que es pueblo de Dios y que espera la redención prometida por el Maestro de Nazaret, porque cree en Cristo. Entonces, todos los grupos están equivocados. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y lo se lee en la Torah. Y viniendo, y dice Dios: mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. De la altura de la tierra a los cielos, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Jehová. Y luego el Eterno habla y dice: lo que para los hombres es grande y sublime, para Dios es abominación. Vemos aquí que los hermanos musulmanes, sus guías espirituales, los incitan a derramar sangre, a matar a un ser que se llama cristiano o a un ser que se llama judío, asimismo judío, ¿verdad? Y a sus oyentes les dice que van a tener porque Dios se agrada de que hagan eso, que maten a otro ser, que Dios le agrada. Eso es mentira del diablo. De ahí que viene, dice, y sin conocimiento, dice, hay gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento y que siguen a todo diablo rebelde, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que el hermano musulmán dice que es el escogido, pero transgrede el mandamiento: amaos los unos a los otros. Transgrede el mandamiento: amad a vuestros enemigos. Y luego derrama sangre inocente, como la de un niño. Tenemos aquí que el testigo de Jehová dice que él es el correcto porque él cree, mientras el evangélico dice que la tierra va a ser destruida. El testigo de Jehová dice que no, que Dios no va a destruir la tierra porque para ser habitada fue construida. Luego el hermano católico viene y dice, yo soy lo correcto porque me preocupo por el dolor del prójimo y estoy pendiente, y yo creo, sus guías espirituales le dicen de que le enseñan lo que llama el credo, es decir, lo que cree el grupo católico, y se lo enseña. Y los que lo siguen se sienten contentos que un hombre le diga a otro hombre: tus pecados te son perdonados, pero sin tomar en consideración que aquel que me dice tus pecados te son perdonados, no sabemos cuál es su manera de estar en la presencia de Dios, si es pura o es abominación. Pero el ser católico, el hermano católico, las hermanas católicas se sienten bien que un hombre les diga: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no entienden el nuevo pacto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El tropiezo de los hermanos católicos es las imágenes, la adoración a imágenes, a poner imágenes, a tomar la imagen de un hombre o mujer y ponerlos como intercesor delante de Dios, desobedeciendo a la escritura, a los evangelios que le dicen
que no hay otra intercesión entre Dios y los hombres, sino Cristo. Y no porque lo diga Pablo inspirado por el Espíritu Santo, sino que el mismo Maestro de Nazaret nos dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. ¿Ya? Mas si dudare, no será hecho. Entonces el hermano católico se preocupa por el dolor del prójimo y lo socorre, pero no se niega a sí mismo, porque el hermano católico mira con naturaleza el venir y ser fornicario. Fornicario es aquel que no quiere tomar responsabilidades o que se llame, debe tener un hogar, sino que fornicario es que se acuesta con una mujer, se acuesta con otra, se acuesta con otra, se acuesta con otra, y mientras con más mujeres se acuesta, más orgulloso se siente y dice: soy hombre. Pero al llegar el momento de las cosas con Dios, entonces va donde el hombre y le dice: mira, yo hice esto, hice lo otro, hice aquí. Y el hombre solo le dice: reza, pronuncia tantos Ave Marías, pronuncia tantos Padre Nuestro. Esa sería, pues, y ya tus pecados te son perdonados. 100 Ave Marías, 100 Padre Nuestro, y ya tus pecados te son perdonados, cuando no es así. ¿Por qué? Porque dice el Eterno. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están escritos, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si andamos conforme a la carne, las cosas de la carne vamos a buscar. El otro tropiezo que tienen los hermanos católicos es que se santifican entre ellos mismos. Cuando en la Escritura leemos en Apocalipsis que dice, el libro de los 7 sellos, se buscó en todo en el cielo quién era digno, ni aun Gabriel ni aun Miguel, que estaban cerca de Dios, se sintieron dignos de abrir el libro de los 7 sellos. Se buscó en el cielo, dice Juan, y no se encontró a nadie. Y se buscó en la tierra y no hubo nadie. Ni Moisés, ni Elías, ni Samuel, ni David, ni Job fue encontrado digno de abrir el libro de los 7 sellos. Y dice que Juan lloraba. Yo lloraba, dice Juan, porque ninguno fue encontrado digno, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Zacarías, ni Esteban, todos los apóstoles, pues. ¿Por qué? Porque solo hemos cumplido con estas discusiones entre grupos. Yo soy el mejor, yo soy el escogido. El que se llama cristiano, el testigo de Jehová, anda de puerta en puerta cumpliendo el mandato de Cristo, pero no acepta que Jesús es Dios mismo, es Jehová hecho hombre. Ellos dicen no. Y le dan y no le quieren dar la honra a Cristo, sino solo al Eterno, a Dios, Jehová Dios, Alá, Adonai Elohim, Shabbat. El cristiano viene y dice:
se le dio el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el evangélico le da vergüenza, le da miedo predicar, o solo se conforma con ir y pasar un folleto que te habla de el plan de salvación. Y ya cree que con eso ya cumplió el mandamiento ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero entonces con todo esto, ¿verdad? Porque se lee en el verso 3, hay gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento y que siguen a todo diablo rebelde. Sin conocimiento, porque cuando ellos están viviendo en su fe a la manera que ellos dicen, pues ya les hablé que Dios, el sentir de Dios es otro. De ahí que nosotros, tanto musulmanes, católicos, testigos de Jehová, cristianos, protestantes, como nos llamemos, dice el Señor, no lo digo yo, está escrito en los evangelios, en los libros iluminados de los evangelios. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y luego nos dice el maestro, yo no he venido a traeros paz, sino disesión el uno para con el otro. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esa palabra es para el musulmán creyente, para el católico creyente y que entiende el plan de salvación. Y lo único que el católico necesita hacer, negarse a sí mismo. Es negarse a sí mismo. Es cierto de que somos humanos y que sí, pero hay que tener cuidado. Por eso comienza el capítulo, oh humanos, temed a vuestro Señor, ¿verdad? El verso 4. Entonces dice, y siguen a todo diablo rebelde. La concordancia de esta expresión en la aleya 3, en el verso 3 de la sura 22 del capítulo 22 es, y que siguen a todo diablo rebelde, es la parábola, un ciego guía a otro ciego y ambos caerán en el hoyo. ¿Cuál es el hoyo? El infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos. Dios nos habla, el maestro nos dice, nos enseña, el que lea, entienda. Hay algunos que nos atrevemos a supresar, a quitar parte de la palabra de Dios y acomodarla a nuestra manera, como nos sintamos mejor. Mas no está el espíritu del nuevo pacto, no está en que nosotros nos sintamos mejor o que qué grupo nos va a hacer sentir mejor, sino cuán diligente, cuán obediente, cuán fieles somos a honrar nuestro voto cuando hemos hecho el pacto, el segundo pacto, que es para nosotros los gentiles, para con Dios. Cuando nos decimos que yo te acepto como Señor y mi Salvador, cuando yo le estoy diciendo yo te acepto como mi Señor, y en los evangelios nos dice, vosotros me llamáis Señor
si yo soy Señor de vosotros, ¿qué de mi honra? Y si me llamáis Padre, ¿qué es de mi temor? Entonces, y siguen a todos diablos rebeldes. Todo aquella persona que se resiste contra las cosas de Dios, el tal es del diablo. Porque Iblis dijo al principio del libro, dijo que en la historia de cuando Dios creó a Adán de una arcilla especial y le dijo que honraran a Adán todos los ángeles menos Iblis, dice. Y luego, en vez de pedir misericordia, Dios se la da y luego aprovecha que Dios es justo y honra su palabra. Vino y lo que hizo fue amenazarlo y decir, yo voy a encargarme de todo hasta el día del juicio, de desviar a la descendencia de tus caminos. Y el Eterno enojado le contestó, ahí se lee en el Corán, llenaré el infierno de todos aquellos que te sigan. Llenaré el infierno con vos y a todos los que te sigan. Llenaré el infierno, es decir, que si toda la población de la tierra va a ir, todavía no será suficiente de lugar de tormento. No va a haber multitud que no se puedan mover, porque en el infierno al instante comienza a arder el cuerpo de la persona hasta que se convierte en ceniza, y cayendo el último grano de ceniza al suelo, ahí nomasito vuelven a la vida y vuelven al mismo por toda una eternidad. De ahí que el maestro dice, el fuego nunca se apaga, ni el gusano nunca muere. Porque cuando el cuerpo está muerto, lo que vemos nosotros son gusanos. Como la carne se convierte en gusanos, ¿verdad? Entonces en el verso 5 está prescrito que el que a él se adopte al diablo, éste lo extraviará y lo conducirá hacia el castigo del fuego. Está prescrito. ¿Dónde está esa preescritura, primera escritura que habla referente a esto? Lo habla, no recuerdo cuál de las suras es porque no acostumbro a memorizar, pero hay un lugar que habla de la historia, que sigue la historia de que se lee en la Torah. Nosotros solo leemos y creó Dios al hombre, y Dios hizo barro y del barro creó a Adán. Y creó Dios al hombre y lo puso en el jardín, en el paraíso. Hasta ahí nosotros leemos en la Torah. Pero en el Corán Sagrado viene y nos dice que el Corán lo llama, creó Dios al hombre de una arcilla. Y cuando lo creó, le dijo a todos sus criaturas, póstrense delante de Adán. Y todos los ángeles se postraron, menos el diablo. El diablo murmuró y le dijo a Dios, se lee en el Corán. Le estoy contando la historia que se lee en el Corán. El diablo enojado se llama Iblis. Los hermanos católicos llaman al diablo Luzbel. Y los cristianos
llaman al diablo Satanás. Pero leemos el verso 4 que dice, está prescrito que el que se adopte al diablo, éste lo extraviará y lo conducirá hacia el castigo del fuego. Ya pasó una hora. Esto hemos hablado del verso 4. Pero bueno, a Dios sea la gloria, ¿verdad? Entonces, siguiendo la historia, le dice Satanás a Dios, enojado: ¿cómo yo me voy a postrar delante de si lo has creado de una arcilla común? A mí me formaste del fuego. La respuesta de Dios dice: serás lapidado. La lapidación es que iba a ser apedreado hasta morir. Pero el diablo viene y le dijo: perdóname hasta el día del juicio. No me quites la vida ahorita, dame oportunidad hasta el día del juicio, al día del rendimiento de cuentas. Y el Eterno le dijo: está bien, en el día del rendimiento de cuentas te traeré. El diablo, sabiendo de que el Eterno es justo y cumple su palabra, en cuanto le dijo: está bien, hasta el día del juicio. Y el diablo le dijo, en vez de decir: gracias, Señor, por tener misericordia de mí, ya lo he hablado esto antes, vino y le dijo: yo me voy a encargar de apartar a la descendencia de tus caminos. Todos los días todos los días me encargaré de poner la enemistad entre vos y la descendencia de es decir, los caminos de Dios. De allí que muchos dicen, el que se llama ateo, que no cree en Dios, el hombre que cree que es su fuerza la que le da las cosas que tiene, que no es Dios, sino es Él, su trabajo, su inteligencia, que es un sabio, y se ufana de eso y desprecia las cosas de Dios. Y entonces vemos aquí que dice: está prescrito. Como les dije, se lee en uno de los libros. Dios me lo va a mostrar la próxima vez que lo tengamos, ¿verdad? Y entonces, por eso el diablo le dijo de que se iba a encargar de poner enemistad. De ahí Dios viene y le dice que pondría enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente, porque fue la imagen de que él se formó primero. Está prescrito que el que adopte al diablo, este lo extraviará. Vemos aquí en los libros iluminados la primera enseñanza que Dios nos da a través de Jesucristo, que primero, que el diablo es mentiroso; segundo, que él va a usar en parte que es una imagen celestial, su imagen celestial, es decir, ángel caído, pero tiene cierto poder, como vemos aquí que viene, primero le dice, y Dios nos enseña lo que todo ser humano tiene en su mente y en su corazón, que sin comida nosotros no podemos vivir. Entonces el Señor tuvo hambre, y que es lo que el hombre tiene, tuvo hambre y le dice:
haz que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, muéstrame tu poder. Si vos sos hijo de Dios, Dios te ha dado a vos Dios te ha dado a vos el espíritu de discernimiento. Entonces vemos aquí que lo primero que toca el diablo es la sensibilidad humana cuando no tiene que comer. Algunos vienen y maltratan al prójimo para buscar qué comer, lo que roban. Los que roban al prójimo. Luego vemos a la segunda tentación. Y la mentira. ¿Qué le dice? Le mostró las glorias de las naciones. Y le dijo a Jesús, mira, todo esto me ha sido dado. Primero miente, porque no se lee en la Escritura que Dios le dijo a Satanás, yo te entrego el mundo. Lo que se lee en la Torah dice, mía es la tierra y su plenitud, mío el oro, mía la plata. Yo solo Dios sobre todo Israel. Fuera de mí no hay Dios alguno. Entonces el diablo, cuando le dice a Cristo que le han dado los reinos a él, está mintiendo. Pero el hombre que no tiene temor de Dios y cuyo corazón está dado a la avaricia, viene en las conversaciones comunes de los humanos, dice, le vendió el alma al diablo para tener poder. Para tener riquezas. En el Corán Sagrado nosotros leemos que es Dios quien se lo da. Se lo da para probar al ser que recibe mucho qué es lo que va a hacer. Y al que le da menos para probar al corazón, aquel que le da poco para ver qué va a hacer. ¿Quién de los dos va a ser agradecido? Entonces, el diablo viene, vemos aquí, salió en las noticias la semana pasada, que un muchacho dominicano dice que le quiere vender el alma al diablo por 3 millones. De pesos dominicanos. De pesos dominicanos. Entonces, por eso vemos aquí, está prescrito. Ya les hablamos de la historia de la creación de Adán y el diablo que dijo que había sido creado de fuego. Y a él, el hombre fue hecho de arcilla común. Este lo extraviará. Lo extraviará. ¿Cómo lo extravía? Bueno, las diferentes doctrinas acerca de la adoración de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseñó y vendrán adoradores. No vendrán engañadores. Doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Engañará. Vemos a uno que se llama pastor, que en su ciudad, en su país,
levantó una congregación. Pero luego viene y visita los Estados Unidos y visita la congregación donde lo invitaron y ve que las ofrendas aquí son dólares. Entonces se va de nuevo y viene aquí, regresa y dice: Dios me dijo que viniera a abrir una iglesia. Esa es mentira. Porque si Dios te dice no te prepares 2 bolsas, 2 vestidos, 2 calzados, y vos ya tenés a una congregación allá en la que le estás dando el alimento espiritual, ¿cuál es la razón que Dios te dice anda a abrir una congregación allá? ¿Qué es lo que te motivó? Que en tu país es peso y aquí se llaman dólares, y que por $1 de aquí, allá en tu país son 30 pesos o 40 pesos. Entonces se cumple la palabra que dice que los extraviará. La persona extraviada es aquella que escucha diferentes doctrinas y lejos de honrar su voto que hizo al aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador personal, viene y anda en diferentes congregaciones. Porque lo primero que dice: aquí todos son hipócritas. Va a la otra: aquí a nadie se le mira unción. Se va a otra: entonces esa persona anda extraviada. Y esa es la persona del puñado de semilla que cayó en las piedras. Creció porque solo el poder de Dios. Cuando vemos que una semilla cayó entre la endija de el concreto y luego crece, pues solo eso es poder de Dios, su palabra. Pero la persona, dice la traducción de la semilla, de que cayó en las piedras, no tiene raíz, no echa raíz, se seca. ¿Por qué? Porque no tenía la confianza completa en Dios. Porque es que su pensamiento, su corazón se dividía entre un paso en las cosas del mundo, un paso en las cosas de Dios. Y no había sinceridad. No había ese amor. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El primer mandamiento. No tenía ese amor para las cosas de Dios. Su corazón estaba dividido. Y porque estar dividido, entonces se habla en Apocalipsis que dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces los engaña como quería engañar al maestro de Nazaret. Le mostró un espejismo, así como hacen los hombres, de que lo hacen ver cosas que no son. Y le mostró. Entonces los engaña, es mentiroso. Los extraviará y los conducirá hacia el castigo del fuego. ¿Por qué razón los conducirá?
Porque mientras nosotros no seamos libres, mientras nosotros no seamos libertados del pecado, de la maldición del pecado, nosotros somos pastos para el fuego eterno. Es decir, que nuestro final serán las llamas eternas por toda una eternidad. Y esto es para todo creyente, grupo de los que se llamen. Y de aquellos que no se hablan como budistas, Hare Krishnas, otros, los santeros, pues diferentes doctrinas que se dan. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones que tienen 25, 50 mujeres o 100 mujeres. Y no es así. Entonces los engaña, ¿ve? Y los conducirá hacia el castigo eterno, al castigo del fuego. Por eso dice temed. Comienza, oh humanos, temed a vuestro Señor. Luego la tercera fue que llevó al Señor Jesús a las almenas del templo, un lugar alto, y le dice, tírate. Es la confianza que nosotros venimos y desafiamos al peligro, creyendo que nosotros podríamos esquivar el daño a nuestro cuerpo. Pero el maestro cuando sí nos amonesta y nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque Dios nos da entendimiento para decir, si yo me subo a cierto lugar y me tiro, algo me va a pasar. Aún el hierro, cuando lo tiramos o pegamos con fuerza en algún lugar, el mismo hierro viene y se dobla o se mella o lo que sea. Cuanto más a nosotros. No tentarás al Señor tu Dios. Sin embargo, en los tiempos que vivimos del siglo XXI, vemos a cada momento la tentación. Vemos a los jóvenes desafiar el peligro, desafiar bebiéndose cosas. Entonces, todos esos son, dice, los extraviará. ¿Por qué? Porque el padre no le habla al hijo acerca de Dios. El padre no entiende, desprecia las cosas de Dios. Entonces, cuando nosotros como padres no cumplimos el mandamiento de Deuteronomio capítulo 28, de capítulo 6, del versículo 1 en adelante, estos mandamientos que te prescribo hoy estarán delante de ti y los pondrás por frontales delante de tus ojos. El capítulo 28 de Deuteronomio y el verso 6, la responsabilidad de los padres. Y se lo enseñarás a tu hijo, a tu hija, al acostarte, a levantarte, yendo por el camino, por el campo, en la que nosotros cumplamos eso. Entonces podríamos nosotros decir que se levantaría una generación temerosa de Dios. Pero a los tiempos modernos de hoy, en que se viven en las congregaciones, el padre mira al hijo estar irrespetuoso. En la congregación está hablando con el muchacho, la muchacha, el joven. Y no somos irreverentes en ese sentido. Y digo irreverente porque está escrito y el maestro dice, donde se reúnan 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí estaré yo, dice Jehová, dice el Eterno, el Maestro de Nazaret. Donde estemos 3 reunidos en su nombre, ahí estaré yo. Pero cuando el guía espiritual viene
y porque mira que a sus oyentes no son, su mensaje no se sienten animados, sino que están como metal que suena y címbalo que retiñe, porque solo están sentados oyendo, esperando en que digan, bueno, se terminó el servicio. No ha dicho se terminó cuando todo el mundo comienza a salir lo más a prisa que se pueda. Es eso, tener el corazón para ir a alabar a Dios. Nos quedamos en el verso 4. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo. Hoy estudiamos 4 versículos del Corán Sagrado, ¿verdad? En la cual encontramos la concordancia en las palabras del Maestro del Eterno y que se leen en la Torah y los Evangelios, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Yo soy la voz que clama en el desierto. El que tenga oídos por oír, oiga. El que tenga entendimiento, que entienda. Solo recuerda esto. Se le ha dado una sola vez al hombre que muera y después el juicio. Velad, porque no sabemos a qué hora ha de venir. Paz a vosotros en Cristo Jesús. Amén.